Gracias, señor presidente. En primer lugar, corresponde dar cuenta de un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, elaborado por el analista señor James Wilkins, el cual participó en la sesión de la comisión del jueves pasado, sobre comentarios a disposiciones del proyecto de ley de portabilidad financiera. Específicamente son los artículos 8 y 9, está a disposición de los señores senadores. Y otro documento, esta vez preparado y remitido a la comisión por el senador Felipe Arboe, y es un documento, una respuesta a una solicitud de la comisión que fue canalizada por el senador Arboe, de los abogados señores Jorge Bofil, Guillermo Chaguán y Sebastián Contreras. Emiten su opinión y sugerencias en relación con la sanción penal y administrativa propuesta por el Ejecutivo al texto del proyecto de ley que regula la portabilidad financiera. Y también ayer se presentó otro informe en materia de sanciones administrativas. Eso es lo que corresponde a la cuenta. Propongo lo siguiente, que veamos todo lo que está pendiente y cuando la materia específica tenga relación con los informes que han sido remitidos, los revisemos para, sobre esa base, determinar el contenido o la redacción final del artículo correspondiente. Entonces deberíamos partir, como corresponde, por el principio, de lo que está pendiente. A esta sesión está invitado el director del CERNAC. No sé si se ha unido. ¿Qué dice abajo, en la última pantalla? En la última pantalla, ¿qué es? Le voy a preguntar porque la materia... Ahí está, Lucas del Villar. Ahí está, perfecto. Lucas del Villar. Lo que pasa es que esa es la primera materia por la cual quería comenzar la comisión en esta sesión de hoy. ¿Cuál es en particular? Es el artículo 31, el primero de las disposiciones que están referidas a otros cuerpos legales, en este caso a la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Específicamente las normas que regulan lo que se conoce como CERNAC financiero, artículo 17. Vamos a darle la palabra entonces al director del CERNAC, que veo que está conectado. No sé si nos escucha. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, entonces le damos la palabra para que dé su opinión respecto al proyecto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Tenemos una presentación que por razones técnicas no la podemos proyectar, pero voy a pedir que se contacten con la Secretaría para hacer la proyección de la presentación. Es bastante breve. En honor al tiempo voy a partir con ella. Espero que en el transcurso de esta exposición ya la tengan disponible. Básicamente vamos a dar algunas luces a juicio del CERNAC que pueden servir para ilustrar las preguntas que se nos formularon. La primera de ellas dice relación con la solicitud de portabilidad del artículo 4. Es un comentario por el cual nosotros, como Servicio Nacional del Consumidor, consideramos que es necesario, o al menos recomendable, incorporar el deber del proveedor de informar al consumidor y también al CERNAC sobre eventual incumplimiento por parte del proveedor inicial. Esto es respecto a la obligación de remitir el certificado de liquidación en tiempo y en forma. ¿Qué ocurre? Que muy probablemente puede haber algún problema con la entrega de la información, sobre todo el contenido. Posible, o que usted hable más fuerte, o que se suba el volumen, porque acá no se está escuchando. ¿Ah? Entonces, le agradecería si pudiera hablar un poco más fuerte, porque acá se está escuchando poco. ¿Ahí se escucha mejor, presidente? Sí. Ya, estamos gestionando en todo caso tener un sistema un poquito más moderno, pero se requiere una clave que la están consiguiendo. Por lo pronto, presidente, le estaba comentando de una sugerencia en relación al artículo 4 de la solicitud de portabilidad, por la cual nosotros creemos que es valioso. Ahí está. Sí.
El artículo cuarto del proyecto está con el comparado. Es la página 10. Quitar el volumen ahí, ya lo revisé. Ya, De 9 y 10. voy a seguir por esta vía y va a aparecer la presentación. Ah, perfecto. Presidente, Sí, ¿será posible que el transcurso de la sesión, la presentación nos llegue para poder rayarla y todo, hacerle comentarios? sí, no sé si es posible que la envíen por WhatsApp o por correo electrónico aquí a la Secretaría. Vamos a mandarla en este distribuida momento a los senadores vía para que la mail. podamos ver. Lucas me la puede mandar a mí y yo se la reenvío a los senadores. Perfecto. Usted tiene mi Nosotros celular. Sí. Bueno, presidente, como le está diciendo, el primer comentario que se ve ahí, la lámina 2 en nuestra presentación, es una sugerencia y básicamente incorporar el deber del proveedor de informar tanto al mismo consumidor como al CERNAC sobre un eventual incumplimiento respecto del certificado de liquidación, sobre todo cuando no se cumple con el tiempo o con la forma del mismo. Esto permite generar un efecto disuasivo y equilibrar cuáles son los incentivos para entregar la información, dado que eso va a ingresar como información también al CERNAC en el caso de incumplimiento o el análisis de antecedentes que puedan estar faltantes. Y en relación a esto, el CERNAC lo puede incorporar dentro de su plan anual de fiscalización basado en riesgo. Evidentemente no se pueden fiscalizar todos los incumplimientos, pero al menos hay una amenaza creíble respecto de un volumen de incumplimientos más graves, y eso podría generar un efecto disuasivo que va en la línea correcta de facilitar el cumplimiento de los plazos en este proceso de portabilidad. La segunda sugerencia se refiere al artículo 6 del proyecto de ley, y básicamente incorporar una referencia al deber de adjuntar a la oferta de portabilidad una hoja de cotización del producto que sea estandarizada y que pueda tener un diseño que facilite la comprensión de la información allí contenida por parte del consumidor. Nuestra sugerencia además es encomendar a la resolución de un órgano administrativo el diseño de esta hoja de resumen, hoja de cotización, modelo, sobre todo para ir adecuándola en el tiempo, ya que la comprensión de este tipo de productos financieros complejos muchas veces va variando en relación a la evolución también de los distintos mercados, sobre todo en los mecanismos digitales, y también a los segmentos a los cuales van dirigidos estas ofertas. Es por eso que nosotros en el SENAC hemos estado trabajando con hojas resúmenes e información periódica relacionada con productos financieros, particularmente los créditos hipotecarios, para facilitar el acceso a información que es bastante relevante, que tenga en consideración de forma periódica al consumidor. Por ejemplo, si la tasa que está pagando está dentro de los márgenes de lo que el mercado está ofreciendo, para incentivar de alguna forma su portabilidad o tomar decisiones de consumo en propio beneficio de este consumidor. Respecto de... Presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Senador Arboe. Senador, ¿cómo está? Senador Arboe. Sí, no, es perfecto de... Gracias, presidente. Es perfecto de ir precisando que el director nos está sugiriendo algunos cambios. La pregunta es, ¿en qué inciso? ¿Dónde lo pondría él para efectos de ir ordenándonos en el texto? Solo eso. La solicitud en relación a la solicitud de portabilidad y el deber del proveedor o más bien del proveedor al cual se hace la solicitud al no recibir la información en tiempo y forma, en el artículo 4. ¿Se refiere al proveedor original, al nuevo proveedor? ¿A cuál se refiere? Al nuevo proveedor, cuando no recibe los antecedentes en tiempo y forma, que ponga en conocimiento al consumidor y también al CERNAC para los efectos de que este último ejerce de acuerdo a su plan anual de fiscalización o solicitud de información, recabar antecedentes respecto de este incumplimiento, si tiene justificación o no, y principalmente generando un incentivo correcto para que se cumpla con los plazos y los mecanismos que está estableciendo esta ley.
Perdón, no sé, usted sugiere que esta obligación del nuevo proveedor de notificar al CERNAC estuviera en el inciso 2, 3, después del inciso 4, antes del reglamento. Podría ser ahí. A ver, no sé si Catherine tiene una opinión al respecto. Nosotros creemos que esto es parte de las materias que se puede regular en el reglamento. No le vemos un impedimento para la portabilidad, no vemos problema. Lo que sí es que se están aumentando las obligaciones para los nuevos proveedores. Tendríamos que ver cuán fácil sería reportar al CERNAC. Debería hacerse fácil ese reporte. No ha llegado aquí la presentación. Yo le agradecería que nos la envíe porque teniéndola acá es más fácil si la puede mandar al WhatsApp o por correo electrónico para que la podamos aquí distribuir. Presidenta, la están enviando en este momento. Respecto de este punto, nosotros consideramos que sería razonable que se incorporara el deber en la ley y el mecanismo electrónico automatizado. Nosotros tenemos un sistema de interoperabilidad con 31.000 empresas que podría facilitar la entrega de esa información, y eso perfectamente puede estar en el reglamento. Senador Arboe. Sí, no, lo mismo, reforzar la idea de que pongamos el deber del nuevo proveedor. Sí, en caso de cumplimiento del original, y la regulación puede quedar en el reglamento, pero me parece bien, es interesante, porque además va a ser un incentivo a que el proveedor original, que obviamente no quiere que se le vaya a su cliente, mande la información. Exactamente, senador, esa es la idea, porque podría darse el que si no hay un conocimiento de parte, en este caso del fiscalizador, se generen incentivos para decir, mira, no pude cumplir en tiempo y forma, y esto obviamente repercute en que el consumidor no pueda realizar su proceso de contabilidad. Ahora, lo que sí, presidente, no veo por qué tendría que estar en el artículo 4 esta obligación, porque no veo ahí esa materia. No sé en qué artículo vendría mejor, pero en el 4, que más bien habla de otro fenómeno, del retracto, qué sé yo, no veo por qué meter ahí Es que habla de esta obligación. Ya. Aquí Pedro me dice que sin minuta no es posible para la Secretaría hacer el trabajo que para el informe. Así que necesitamos que nos envíe la minuta. Presidente, Yo voy a volver a hacer la pregunta al director del CERNAC. Se refiere al no cumplimiento de la obligación en tiempo y forma del nuevo proveedor sobre la base de la información que le tiene que entregar el proveedor original. ¿Puede explicar mejor? Así es. Por eso que pensamos que en el artículo 4, inciso 2, que se refiere a esta obligación de proporcionar la información, se podría incorporar precisamente el deber de generar la notificación en el caso de incumplimiento. Pero, ¿cuál es el incumplimiento al cual usted hace referencia? ¿Cuál sería el incumplimiento? Sería remitir el certificado de liquidación en tiempo y con su contenido de forma íntegra, es decir, todos los elementos que son necesarios para el proceso de portabilidad. Ya, pero ese certificado lo emite el primer proveedor, el proveedor original. El proveedor inicial, claro, exactamente. Al nuevo proveedor. Y el nuevo proveedor es el que tiene el incentivo para al menos notificar a la autoridad respecto del incumplimiento en relación a este certificado. Presidente. Felipe, ahí quedó claro. Lo que está haciendo el director de CERNAC es echando a correr el mercado, porque es evidente que el proveedor original no quiere que se le vaya al cliente. Y el nuevo proveedor quiere captar a ese cliente, porque probablemente van a haber bonos de por medio. Entonces lo que dice es que
esa obligación nuevo proveedor de que frente a un eventual incumplimiento del proveedor original de no enviar los documentos, notifica al consumidor y al CERNAC para decirle, mire, no es demora nuestra, es demora de que el otro señor no me está mandando los papeles. Estamos claros, ahí quedó clara la explicación. ¿Y hay alguna redacción tentativa del inciso que se agregaría? Después vamos a ver si va en el cuarto o en otro, que es lo que ha planteado el senador Galilea. De parte del Senado, ¿hay alguna redacción tentativa de cómo materializar este tema? Presidente, nosotros podemos enviar una redacción dentro del día. Estamos mal, porque vamos a despachar el proyecto ahora. Esa era la idea. No sé si lo vamos a poder despachar. Pero no es dentro del día. Si fuera posible... Vamos a coordinarlo con el Ministerio de Hacienda y enviarlo apenas termine esta presentación. Esta sesión era para despachar, pero bueno, entendemos que vamos a tener que... sí, vamos a leer el artículo 4 acá y después vamos a ver qué es lo que se debería agregar. Lucas, lo que ocurre es que durante la discusión particular de este proyecto, y específicamente respecto del artículo 4, la Comisión acogió varias de las indicaciones que presentó el Presidente de la República y algunas con modificaciones. El Presidente me pide que dé lectura al artículo 4 con las modificaciones ya realizadas por la Comisión. Solicitud de portabilidad. Todo cliente que quiere iniciar un proceso de portabilidad financiera deberá presentar una solicitud de portabilidad a un proveedor. Los 3 incisos siguientes tienen cambios. Una vez que el proveedor reciba dicha solicitud, deberá requerir directamente al proveedor inicial del respectivo certificado de liquidación en caso que éste no hubiera sido entregado por el cliente o hubiera perdido su vigencia. Lo mismo aplicará para el certificado de pago del impuesto de timbre de estampillas. Inciso siguiente, las facultades para solicitar los documentos antes referidos se mantendrán vigentes mientras se encuentre en curso el proceso de portabilidad. En caso de no prosperar este proceso, el proveedor deberá enviar al cliente por medios electrónicos esos documentos y no podrá mantener copia de ellos. Otro inciso, la solicitud deberá señalar en forma expresa la intención del cliente de iniciar dicho proceso, la especificación del proveedor inicial y él o los productos y servicios financieros que solicita terminar en con dicho proveedor en caso de aceptar la oferta. En caso de que el cliente desee refinanciar uno o más productos financieros con créditos disponibles no desembolsados o créditos rotativos y no solicite su respectivo bloqueo, de conformidad al inciso 6 del artículo 17d de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, la solicitud de portabilidad podrá incluir el compromiso del cliente de no aumentar dichas deudas sobre un monto determinado. Con la entrega del referido compromiso, se entenderá que el cliente acepta que los mencionados productos sean bloqueados de conformidad a lo señalado en el artículo 9. En caso de que el cliente no cumpla el referido compromiso, el nuevo proveedor podrá retractarse a celebrar los contratos ofrecidos. El reglamento establecerá las formalidades que deberá cumplir la solicitud de portabilidad y podrá asimismo disponer condiciones y requisitos adicionales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad. Ese es el artículo 4 con las modificaciones realizadas por la Comisión, todas acogiendo indicaciones del Presidente de la República, algunas con modificaciones. Catherine, usted pidió la palabra. Sí, presidente, gracias. Tenemos una redacción que podría recoger lo que indica el director del CERNAC. Adelante. A continuación del inciso segundo, que se refiere a los certificados de liquidación y al de timbre y estampilla, porque debiera cumplir con enviar ambos el acreedor inicial, debería decir, en caso de que los certificados mencionados no sean enviados cumpliendo con el tiempo y forma, el nuevo proveedor deberá informar dicha situación al cliente y al Servicio Nacional del Consumidor. ¿Dónde está el plazo? Los plazos... Eso mismo quería preguntar yo. ¿Dónde están los plazos en ese inciso en el banco? En el artículo 4 no están los plazos. Están incorporados en el artículo 17d de la modificación a la Ley del Consumidor. Sí, sí.
Esos son espérese. Los plazos correspondientes. Claro, pero acá en el artículo 4... ¿Cuál es la indicación esa? Estamos revisando aquí el texto. Lo que pasa es que como lo tenemos por medio informático no en papel, es más lento el sistema. Si quieren les leo el inciso, cómo quedaría completo. Sí, lea, por favor. Ya. Quedaría... No, estamos en el 4. Solicitud de portabilidad. Todo cliente que quiera iniciar un proceso de portabilidad financiera deberá presentar una solicitud de portabilidad a un proveedor. Una vez que el proveedor reciba dicha solicitud, deberá requerir directamente al proveedor inicial el respectivo certificado de liquidación, en caso de que éste no hubiere sido entregado por el cliente o hubiere perdido su vigencia. Lo mismo aplicará para el certificado de pago del impuesto de timbre y estampilla que se refiere al numeral 17 del artículo 24, el decreto ley que modifica la ley de timbre y estampillas contenida en el decreto ley número 617 de 1974. En caso, esto sería lo nuevo, en caso de que los certificados mencionados no sean enviados en el tiempo y forma que corresponde, el nuevo proveedor, pero aquí hay un problema porque no sería un nuevo proveedor porque no le han aceptado la oferta. El proveedor deberá informar dicha situación al cliente y al Servicio Nacional del Consumidor. Está buena la idea, pero tiene un problema de redacción, que es que cuando habla del... el que está incumpliendo es el proveedor original. El que está incumpliendo es el inicial. El inicial, sí, pues. Y el que debe entregarlo, el que debe informar es el potencial nuevo proveedor, podríamos decir. Eso, el potencial nuevo proveedor, eso quedó porque claro. Aún no es nuevo. Eso es claro. Ahora, lo que pasa es que con la redacción que usted tiene, como habla de proveedor, primero la redacción debe decir quién es el que incumple, quién es el que no cumple. Sí. Y después tiene que señalar quién es el que tiene que informar el incumplimiento. Entonces, en ambos, sí. Entonces hay que incorporar los sujetos sí. en este caso, correspondientes respecto al del incumplimiento y respecto de la obligación de informar. Sí. Y en la redacción que usted propone no se señala el primer sujeto y el segundo sujeto. Al ocupar la palabra proveedor se puede confundir con el primero. Sí. Entonces, pero yo creo que habría que precisar. Simplemente, en caso de incumplimiento del proveedor inicial o original, no sé cuál es la expresión que hay que usar, el potencial nuevo proveedor deberá informar. Hay que buscar la mejor palabra. Sí. Pero los dos deberían estar incorporados en el inciso, si no se va a producir una confusión. Perfecto. Lo incorporamos en un minuto y le damos la redacción. Pero yo creo que en general habría acuerdo con esta propuesta del CERNAC. Vamos a esperar la redacción. Cuando tengamos la redacción la vamos a votar. Presidente. Sí, Presidente. Senador Galilea. A mí me gustaría que quedara aclarado dónde está el plazo que tiene el proveedor inicial para entregar todos estos documentos. Porque yo no recordaba que en esto no hubiéramos dejado un plazo y que simplemente se entendiera que es una referencia a la Ley de Protección al Consumidor. ¿En qué está? Yo creo que eso puede terminar siendo un poco equívoco. Debiéramos... todo el proceso de portabilidad está súper reglado, entonces me extraña, no me acuerdo de memoria, pero me extraña que no haya ningún plazo en este punto inicial. Yo pensaba que tenía, no me acuerdo, eran 5 días o algo así. No. Entonces deberíamos hacer referencia expresa a ese plazo. Y tengo dudas también del deberá denunciar o si podrá, y además el que denuncia puede ser tanto el potencial proveedor como el cliente. Ambos deberán tener la posibilidad de acusar este incumplimiento. Sí, lo que pasa es que en el 17D, en el artículo 31 del proyecto, 30 o 31, tengo 31. La duda. 31, se modifica el 17D de la Ley del Consumidor, que señala que los proveedores de servicios financieros de productos y servicios financieros pactados por contrato de acción deberán entregar al respectivo consumidor un certificado de liquidación para el término anticipado dentro del plazo de
5 días hábiles. Recordemos que la norma que aprobamos, me parece que fue la sesión pasada o antepasada, fue que eran 5 días cuando eran certificados respecto de 2 o más productos. Y cuando era respecto de un solo producto, 3 días. Y esa es la modificación que estábamos haciendo a la ley del consumidor. Se estableció una ampliación en el entendido que el certificado podría comprender varios productos. El 17D de la ley del consumidor en relación al artículo 31 de este proyecto, que es el que lo modifica. Eso está en la página 52 del comparado. Senadora Rincón. Presidente, el problema es que como la estructura de este proyecto está hecha de tal manera que va modificando otros cuerpos legales, en vez de haber puesto plazos especiales para esto, pasa lo que le pasa al senador Galilea, que nos quedamos con la sensación de que no hay, pero está puesto de esa manera en el proyecto. Pero eso se hizo así porque estos plazos no solo se refieren a la portabilidad, son plazos que se refieren a todo proceso en que uno cambia de proveedor, sea con portabilidad o sin portabilidad. Y por eso se modificó la ley del consumidor. Porque uno puede cambiar de banco o de institución financiera sin portabilidad, lo puede hacer por la vía ordinaria, que es la vía que hoy día existe. Y por tanto estos plazos se aplican tanto a la portabilidad como regulada en esta ley, como a quienes cambian de proveedor sin portabilidad. Lo hacen de la manera ordinaria con la cual se realiza hoy día. ¿Esto es lo correcto, Catherine? Por eso es la modificación completa. Catherine ahí nos va corrigiendo. Ya. Sí, presidente, por eso es la modificación. Ya, estamos a la espera de la reacción. Le voy a dar de nuevo la palabra al director del SENAC respecto de los otros puntos, porque este ya yo creo que lo tenemos claro. Todavía no recibimos la minuta, me dice Pedro. Presidente. Segundo punto. Presidente, me dice que se envió al secretario la minuta, que es una presentación. ¿Por qué vía? Bueno, voy a seguir con la observación de la lámina 2 de esa presentación, que se refiere a la oferta portabilidad. Y básicamente la sugerencia es incorporar una referencia al deber de adjuntar a la oferta de portabilidad la hoja de cotización del producto, que sea una hoja estandarizada y que permita una fácil comprensión por parte de los consumidores. Y además nos permitimos hacer una sugerencia que este diseño y la publicación permanente de esta hoja de cotización pueda estar establecida para un órgano administrativo. Podría ser la CMF o el CERNAC, pero que lo tenga publicado y que pueda ajustar el diseño, precisamente en atención a la debida comprensión que puedan tener los consumidores en su adecuación en el tiempo o de acuerdo a la segmentación de cada uno de ellos, cosa que el diseño sea lo más simple de modificar sin tener que recurrir a una modificación reglamentaria. Pregunta, porque la ley podría establecer que esta información deberá ser entregada con los criterios que esto señala, para que sea fácil comprensión, que se pueda comparar los productos, que se pueda comparar cuota finalmente, porque al final, entre los intereses y distintos cargos y fórmulas de cálculo, la gente se puede confundir, lo importante es cuota final contra cuota final, podríamos decir, de fácil comprensión. Pero la pregunta, eso debiera estar, la ley podría ser una referencia genérica a estos principios, pero eso no obsta que el reglamento podría ir actualizando esta regulación y por tanto que se delega al reglamento cómo se materializa el principio y que la ley establezca el principio. ¿O usted es partidario que todo se establezca en la ley? No, efectivamente, presidente, como usted señala, lo importante es que la ley establezca el deber, el principio, y básicamente se refiere a una hoja de cotización que sea estandarizada y que cumpla con el objetivo que usted ha señalado. Y luego el reglamento se puede hacer cargo de los detalles, pero nosotros hacemos la sugerencia en relación a la experiencia de la ley 20.555, que precisamente los diseños están en los reglamentos y resulta que en estos últimos tiempos hemos rediseñado precisamente en atención a cómo el usuario entiende la información. Temas pendientes de la posibilidad El diseño puede estar implicado a la publicación, un acto formal de publicidad del órgano administrativo. Perfecto. Solo el diseño. Perfecto. Entonces ya, vamos a esperar una reacción. No sé si... Pasemos al otro tema, porque yo creo que esto es un tema que me da la impresión es que podríamos estar sin problema de acuerdo todos los senadores. Al contrario, consideramos que es una buena propuesta. En definitiva, que la gente pueda comparar lo que tiene con lo que le ofrecen. Y por tanto que sean homologables, que sean criterios
digamos, estándares y que la persona entonces pueda tomar una decisión con una información que sea de fácil comprensión. Está claro. Así es. Pasemos al otro punto. Vamos a esperar una reacción sobre eso, pero pasemos al otro punto. Tengo una reacción. Si quieres, seguimos con otro Sí, punto. si tiene una reacción, ¿no la puede decir? Sí. Esta se incorporaría en el artículo artículo sexto, letra B, inciso segundo. Diría así: la oferta de portabilidad financiera deberá acompañar la cotización de cada producto financiero en los términos del artículo 17G de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Catherine, ¿cuál es su opinión sobre este punto y sobre la reacción? No sé si se alcanzó a escuchar. Perdón, director, ¿puede repetir, por favor, la reacción para que tome nota aquí la secretaría? Sí, más lento, eso sí, más lento, porque es como si fuera un dictado, para que tomen aquí nota en el informe. Artículo sexto, letra B, presidente, inciso segundo. Se iniciaría con la siguiente frase: la oferta de portabilidad. Un momento, la senadora Rincón aquí quiere intervenir. Stop, por favor, perdón. Estamos claros que el artículo sexto tiene un inciso primero, tiene letra A, B, ¿de ahí vendría? Sí, después de la antes B, de inciso asimismo. segundo. Antes de asimismo. Exactamente. Ya, entonces, si lo leyéramos completo, puede leer el inciso primero, letra A, B, y lee el inciso segundo que propondría para que quede coherente. Artículo sexto, letra B, la especificación de los 2 y 3. productos o servicios financieros que el cliente mantiene con el proveedor inicial identificado en la solicitud de portabilidad y que serían objeto del mandato de término, indicando los montos y el origen de los fondos destinados a tal efecto cuando corresponda, y deberán asimismo contener los fondos que se requieran para dar cumplimiento total al mandato de término en caso de proceder. Y aquí viene la frase, o el nuevo inciso más bien, que diría: la oferta de portabilidad financiera deberá contener. Si tenemos un problema de... Tenemos un problema de texto. ¿Y dónde lo tenemos? Acá. Hacienda. Director, espera un minuto. Hacienda tiene la culpa, presidente. Nos tiene todo enredado. Ya. Pedro, van a leer ahora el inciso para que usted tome nota. Para el informe necesitamos que Pedro tome nota, que el secretario, que es el ministro de Fe. Ya, entonces le damos, por favor, director, ahora proceda a proponer su redacción. Pero, señor presidente, artículo sexto, letra B, inciso segundo, diría: sí. La oferta de portabilidad financiera deberá acompañar la cotización de cada producto financiero, en los términos del artículo 17G de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Ya, está clara la propuesta. Catherine, tiene la palabra. Gracias, presidente. Nosotros creemos que eso podría complicar más que ayudar al consumidor, porque les vamos a estar entregando tanta información que no va a saber bien cómo procesarla, porque nosotros en la oferta de portabilidad ya teníamos en el A la especificación de los productos financieros que se ofrezcan, detallando el monto, carga anual equivalente, plazo cuando corresponda, plazo de suscripción. Entonces, si le agregamos además la cotización a la que se refiere el director del CERNAC, el consumidor va a ver tanta información que no vamos a saber cómo procesarla y vamos a terminar enredando el proceso, que es una de las grandes ganancias que debiera producirse con este proceso de portabilidad. Entonces vamos a ir en contra de uno de los objetivos fundamentales, que es simplificar la información que le llega al cliente. Entonces, nosotros en el reglamento vamos a tomar la opinión del CERNAC en cuanto a los formatos que deben ir en la oferta, en cuanto a la información. Podemos agregar algunos puntos si es que fuese necesario. De hecho, acá dice: el reglamento deberá establecer el formato de la oferta de portabilidad con especificación de las materias que deberá contener, como el orden de la información que deberá ser presentada en la oferta y los requisitos adicionales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad. Entonces, nosotros ya estamos considerando
regular en el reglamento esta oferta y podemos considerar la opinión del CERNAC en ese aspecto. Pero agregar la cotización en la oferta creemos que va a ser demasiada información para el consumidor que lo va a terminar enredando en vez de ayudarle a tomar una buena decisión. Presidente. Senador Arboe. Sí, a ver, yo voy a tratar de ser coherente con lo que planteé a propósito de los temas penales y administrativos. Yo creo que tenemos que hacer un tremendo esfuerzo, un esfuerzo importante, para que la ley y nosotros de las condiciones de oferta, que yo creo que son relativamente adecuadas. Y la pregunta que deberíamos hacer al director del CERNAC es, a juicio de la institución de defensa del derecho de los consumidores, las condiciones establecidas en nuestro proyecto de ley para la oferta, ¿son suficientes o no? Lo digo porque si nosotros vamos a hacer remisión al artículo 17, letra G de la ley del consumidor, más allá de la cantidad de información, lo que nos puede ocurrir es que sea una ley llena de remisiones a otras leyes, lo cual hace que su aplicación práctica y su simpleza desde el punto de vista de la lectura y de la consagración de derechos sea cada vez más enredada. Y por muchas leyes y derechos que creemos, si la gente no los conoce, no es capaz de leer, cada uno de ellos queda más bien como derechos teóricos. En consecuencia, yo trataría de preguntarle al revés al director del CERNAC. Leído el texto respecto a la oferta, a su juicio, ¿cree que es fundamental hacer esa remisión? Si no lo es, probablemente incorporar un párrafo que diga algo de lo que dice el 17 letra G, pero en el mismo texto de la ley, para no hacer remisiones permanentes, y solo dejar lo que veíamos en el inciso anterior, la obligación del proveedor del proveedor de notificar al CERNAC del cliente en el evento que el proveedor original no esté cumpliendo con la obligación de entregar en tiempo y forma los documentos requeridos. Escuchamos la mitad de lo que dijo el senador Arboe, pero yo entiendo que la pregunta al director del CERNAC es si es que lo que está regulado, de acuerdo a lo que dice Catherine, ¿es suficiente o no? Sí. Ya. Lo que pasa es que justo se cortó. Le damos la palabra al director del CERNAC. Presidente, nosotros consideramos que lo que está regulado es suficiente del punto de vista cuantitativo, están todos los elementos. Nosotros lo que queremos hacer como sugerencia, intentando aportar, en términos de poder comparar de forma estandarizada con el diseño de la hoja resumen. Dado que el año pasado se anunció por el Ministerio de Economía un trabajo que hemos estado efectuando de rediseñar todas las hojas resúmenes de los productos financieros regulados por la Ley 20.555 y su reglamento. Esa estandarización del diseño, creemos que si la ley lo menciona, es más fácil exigir su obligatoriedad por parte de los proveedores y que estén pendientes también a las modificaciones que puedan incorporarse en ese respecto, del diseño. Ahora, esto no es un tema esencial, es una sugerencia en aras de aportar a estandarizar para que el contenido de estos contratos sea fácilmente comparable, pero nosotros solamente nos estamos refiriendo más que al contenido, al diseño estandarizado, como elemento que tiene un valor en sí mismo y que puede ser fácilmente adecuable, digo, en el tiempo. Catherine. En cuanto a eso, nosotros reconocemos el expertise que tiene el CERNAC en este tema y nos comprometemos en el formato de este diseño, tomarles la opinión a ellos. De hecho, este reglamento es de forma conjunta con el Ministerio de Economía. Y por supuesto que también integraremos al CERNAC y tomaremos toda su sugerencia y expertise en este tema del formato con el cual se entrega, de manera que sea de más fácil entendimiento para el consumidor. Entonces, la pregunta es, con lo planteado por la representante del Ministerio de Hacienda, ¿el CERNAC considera que es imprescindible hacer referencia a la ley del consumidor o basta la redacción original del proyecto? Presidente, nosotros creemos que esto perfectamente puede quedar radicado en el reglamento. Insisto, y perdonen que sea tan reiterativo en esto, aquí lo importante es que el diseño permita una adecuación y testeo en el tiempo, más allá de cómo se conforma
precisamente la dictación del reglamento, la idea es que quede entregado un mecanismo de publicidad que sea más flexible y eso puede estar perfectamente en el reglamento. Bueno, entonces, para que quede en la historia de la ley, el sentido básico aquí es que la información pueda sea de fácil comprensión por parte del cliente y que pueda comparar fácilmente, valga la redundancia, las condiciones de su crédito original con aquellas que le propone el nuevo oferente. Eso básicamente. Y entendemos que hoy el reglamento tendrá que regular esto y tendrá que estar, con el tiempo tendrá que ir siendo perfeccionado y siendo modificado para cumplir con este principio. Director, ¿tiene otro tema aparte de los que nos ha planteado? Sí, presidente, perdón, el senador Arboe. Senador Arboe, ¿usted iba a decir algo? Sí, lo que pasa, presidente, es que a mí me parece bien que quede consignado en nuestro proyecto que tiene que estar la hoja resumen, ¿no? Creo que la hoja resumen es clave en la comprensión y la inteligencia que pueda tener el cliente respecto de qué le están ofreciendo. Eso es súper importante. Entonces yo dejaría probablemente en la ley la existencia de esa hoja resumen. ¿Se explica? Pero mi observación era no hacer remisiones a otras leyes. Entonces, si probablemente en la letra B del artículo 6º, en un inciso segundo nuevo, se pusiera, por ejemplo, las ofertas, la oferta de portabilidad deberá estar consignada en una hoja aparte y se le pondrán 2 o 3 características. Ese es mi punto. No es sacarlo de la ley, sino que no hacer remisión a otras leyes, dejarlo puesto acá. Pero yo creo que no va a ser suficiente si lo dejamos solo en el reglamento. Catherine. Gracias, presidente. A lo que hace referencia esto es que el formato de la oferta estará en el reglamento, pero la oferta sí efectivamente es un resumen de lo que a ustedes están ofreciendo con la totalidad de costos, y lo que nosotros queremos regular en el reglamento es que esta oferta tenga el mismo formato que el certificado de liquidación. De esa manera el cliente va a comparar línea por línea lo que tiene en su proveedor inicial y lo que le está ofreciendo el nuevo proveedor. De hecho, la letra A del artículo 6º señala la especificación del o los productos o servicios financieros que se ofrecen, detallando el monto, carga anual equivalente, el plazo cuando corresponda y el plazo para la suscripción del o los nuevos contratos de dichos productos o servicios, así como los gastos asociados que deban ser cubiertos por el cliente. Pedro, usted iba a decir algo. Le doy la palabra al secretario. Es que en relación a lo que usted mismo señaló, que toda esa información está considerada en el artículo 6º, pero en la letra A. No sé en ese sentido qué es lo que habría que agregar. Quizás, o más bien, en esta letra A agregar lo que se podría entender que es como una comparación con lo que el cliente ya tiene y es lo que está solicitando portar a una nueva institución financiera. Y eso se puede regular por reglamento. Lo que pasa es que yo estoy viendo que la letra A se refiere, la letra A se refiere a los productos financieros que se ofrecen. Y la letra B se refiere a los productos financieros que el cliente mantiene con el proveedor inicial. Lo que es básico es que la nueva información sea contrastable con la información del producto original. Eso es lo que sean comparables. Exactamente. Presidente. Senador Arboe. Sí, le voy a contar lo siguiente. Lo que pasa es que en la Comisión de Economía duerme un proyecto nuestro que hace muchos años atrás era parte de la agenda contra los abusos, Pedro se debe acordar, que se llama estandarización de contratos. Es una tendencia internacional destinada a establecer una obligación de crear contratos iguales para servicios similares y así permitir que el cliente pueda comparar. Usted, por ejemplo, si
comparables, porque utiliza el lenguaje a propósito ser distinto para que usted no pueda hacer esas comparaciones. Mientras unos se refieren a insumos médicos, otros hablan de otro tipo de cosas. En consecuencia, mi percepción es que la consecuencia de eso es que permite que los clientes entiendan si la oferta es mejor o peor que el producto que tienen hoy día. Entonces, yo creo que en la letra A están, como bien se decía, los productos que se ofrecen, en la letra B, los que tiene el cliente, pero habría que dejar establecido, a lo mejor en la misma letra A, que deben consignarse en un documento que permita la comparación entre los productos que se mantienen y el producto que se ofrece. Eso, en términos tan explícitos, no está en la redacción. Catherine. Gracias, presidente. En el último inciso del artículo 6, dice: el reglamento deberá establecer el formato de la oferta de portabilidad con especificación de las materias que deberá contener, tales como el orden en que la información deberá ser presentada en la oferta y los requisitos que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad. Proponemos acá agregar el punto de facilitando su comparación con los productos que el cliente tenga vigentes. Estamos de acuerdo, porque efectivamente, como la redacción original habla de funcionamiento del proceso de portabilidad, el funcionamiento no dice relación con lo que estamos hablando acá. El funcionamiento sí, es que se pueda se pueda hacer efectiva la portabilidad entre el nuevo proveedor y el proveedor original. Eso es el funcionamiento de portabilidad. Sí. Pero aquí estamos diciendo algo distinto, que el cliente pueda comparar. ¿Puede repetir la redacción para que tome nota aquí la Secretaría y dónde iría la propuesta? El reglamento podrá establecer, iría en la última frase, sí. El reglamento podrá establecer el formato de la oferta de portabilidad con especificación de las materias que deberá contener, tales como el orden de la información que deberá ser presentada en la oferta y los requisitos adicionales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad, facilitando la comparación con los productos que actualmente tenga vigente el cliente. Déjeme darle una vueltecita más a la redacción, pero sería coma facilitando, después de portabilidad, coma facilitando. Ahí tendría que haber una coma. Coma facilitando la comparación del cliente con los... No, la comparación de los productos por el cliente. Comparación de los productos que el cliente actualmente tenga vigentes con su proveedor inicial. Presidente. Senador Durana. A ver, donde me pierdo yo es que nosotros estábamos en dos análisis. El primero, en función de lo que plantea el director del CERNAC, en torno a incorporar en esta ley, incorporar algunas medidas que se focalicen en función de informar al CERNAC y hacer referencia a otras leyes, y en eso comparto lo que manifiesta el senador Arboe de que hacer una ley que tenga que generar referencia a distintas normativas, obviamente que desincentiva al banco inicial y al nuevo proveedor inicial y nuevo proveedor. Y ahora estamos en función de darle mejor y mayor información al usuario, lo cual eso sí me parece bien. Pero definamos los dos temas, porque en materia de generar las condiciones de que el usuario tenga la mejor información comparativa, eso sí, reconozco que es tremendamente importante, pero definamos finalmente qué vamos a hacer con lo que propone el CERNAC. Presidente, si me permite, nosotros estamos de acuerdo con la redacción que propone Hacienda. Creemos que satisface, digamos, los estándares de lo que hay que trabajar después en el reglamento. Ya, entonces le voy a pedir a Catherine que, si tiene la redacción definitiva, recordemos que tenemos pendiente este y pendiente el anterior, como redacción definitiva.
Catherine, tiene la palabra, tiene que prender el micrófono. Ahí sí. La nueva la estamos viendo, pero la anterior ya la tenemos, por si quieres revisar la anterior. Ya, mientras redacten la nueva, vamos a revisar la anterior, para ver si le damos aprobación. Lea la anterior, por favor, Catherine. Ya. El anterior es, en caso de que el proveedor inicial no envíe los mencionados certificados en los plazos y formas correspondientes, el proveedor solicitante deberá informar dicha situación al cliente y al Servicio Nacional del Consumidor. Le llamamos proveedor solicitante porque en el inciso anterior decía que el proveedor podrá solicitar los certificados de liquidación y el de timbre y estampilla al proveedor inicial. Ya. Entonces, en los plazos y formas correspondientes lo que usted plantea, por lo que escuchamos acá. Sí, es en el plazo y forma correspondiente. En caso de que el proveedor inicial no envíe los mencionados certificados en el plazo y forma correspondientes, el proveedor solicitante deberá informar dicha situación al cliente y al Servicio Nacional del Consumidor. Sobre esta redacción, voy a solicitar la opinión de los senadores si habrían propuesto algún cambio y si no la vamos a someter a votación. Ya, podemos tomar la votación sobre esta propuesta de redacción. Sí. Entonces, Catherine, Presidente. para hacer más... Perdón, el senador Bode pidió la palabra. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que a mí en lo personal, me complica un poquito esto de que se lea la indicación, pero no tengamos un texto de poder mirarlo. Yo por lo menos soy más de visión. Entonces, si fuera posible que eso mismo que tiene Catherine, ella misma, haciendo uso de la pantalla, pudiese ponerla por escrito para mirar, que de repente uno mirando la indicación puede decir, ¿sabes qué? No, aquí puede haber un error. Catherine, mire, usted puede cargar allá, me explican, la nueva redacción, porque usted tiene este es un formato Word para control de cambios, ¿no? Y lo podemos proyectar en la pantalla. O se puede ser escrita acá. Vamos a unos 5 minutos para que se cargue. Gracias, muchas gracias. Ya, si quieren continuamos nomás con la discusión mientras nosotros escribimos y cargamos el documento. Como en las sesiones telemáticas tenemos esta complicación, porque en caso contrario podríamos perfectamente revisarlo en papel en forma inmediata o tomar nota a mano. Pero el senador va a hacer un punto que es bien relevante. Él quiere ver cómo queda redactado en el papel. En este caso, como no hay papel, en la pantalla. Entonces vamos a esperar que se cargue la pantalla para recién ahí someter a votación la propuesta. Pasemos al otro punto, Catherine. Si quiere, continuamos mientras le cargamos las dos redacciones. Ya, perfecto. Pasemos. Entonces le damos al director del CERNAC la palabra respecto de lo que está pendiente. Y mientras Catherine carga las dos propuestas de los dos temas que hemos abordado. Director, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En la lámina número 3 de la presentación, en el mismo sentido de lo que acabamos de conversar, el CERNAC también hace una sugerencia en términos de que el reglamento establezca el formato del respectivo mandato. Estamos hablando del artículo 7º, que si bien se delega al reglamento regular el funcionamiento, reglas aplicables y vigencia del mandato, creemos que es necesario establecer también una referencia a asegurar la homogeneidad de este documento, del mandato, y por tanto hacer una referencia a aquello. Eso está por escrito en la presentación que envió. Sí. Sí, ya se envió por WhatsApp, ya se envió la presentación. Lo que pasa es que no hay redacción concreta propuesta. Sí, hay. Ay, perdón, ¿cuál sería? Como dice el director, se sugiere que el reglamento establezca el formato del respectivo mandato a fin de asegurar su homogeneidad. Eso es lo que está leyendo. Ya, pero ¿cuál sería la redacción concreta? Esa no es redacción, inciso. Esa no es indicación. Presidente, tenemos una redacción que es bastante simple. Dígala. Básicamente se refiere al artículo 7º, inciso 2, la última frase donde dice el reglamento podrá regular el funcionamiento del mandato de término, agregar
coma, su formato, coma, y después continúa la norma como estaba, las reglas aplicables y su vigencia. Entonces se agregaría solo una coma y las palabras su formato. Sí, es presidente. Entre comas, su formato entre comas. Catherine. Sí. Ahí nosotros tenemos una diferencia de fondo con el CERNAC, porque nosotros lo que queremos para simplicidad del cliente es que cuando el cliente da su conformidad con la oferta, cuando el cliente acepta la oferta, eso ya se entiende como que el cliente le está dando un mandato al nuevo proveedor para que termine con los productos que tiene con el proveedor antiguo. Por eso la oferta especifica en la parte A los productos que está contratando y en la parte B los productos que quiere cerrar de aquellos que tenga vigentes con el proveedor inicial, porque queremos que esa misma oferta constituya para terminar los productos, porque queremos que el cliente tenga la menor cantidad de trámites posibles y de papeles que firmar para que no se confunda. Entonces, la misma oferta tiene cuáles productos yo quiero abrir con usted nuevo proveedor y cuáles quiero que usted me cierre con el antiguo. Y eso se entiende como un mandato con el antiguo los productos y a la vez pague aquellos que sea necesario pagar para terminar. Entonces, por eso nosotros no teníamos contemplado el formato, porque es la oferta la que se entiende. Se entiende el punto. Se entiende el punto. Para el Ministerio de Hacienda, la oferta aceptada es el mandato. ¿Cuál es el contenido del mandato? La oferta aceptada. Por lo tanto, no se requeriría de un documento adicional y simplificaría los trámites. Y por tanto, no sería partidario de lo que ha propuesto el CERNAC de que se reglamente el formato del mandato. Claro. Tendría que firmar 2 documentos. Tendría que aceptar la oferta y después tendría que firmar un mandato con el mismo contenido de la oferta. Ya, esto lo vamos a resolver. Está claro los puntos de vista. No sé si los senadores tienen claro. Lo que propone el CERNAC es que el reglamento regule el formato del mandato. Lo que propone Hacienda es que no es necesario regular el formato del mandato porque el mandato va a estar constituido por el contenido del mandato es la oferta y la aceptación del cliente es, digamos, el mandato. Y el contenido de ese mandato es la oferta. Por tanto, no se requeriría firmar o suscribir un documento adicional. Para ser más específicos aún, en la parte B de la oferta es donde se especifica ese mandato de qué productos yo quiero cerrar. Sí, pues porque tiene A y B. Entonces el B es el mandato. No se requiere un documento adicional. Ya, están claros los puntos de vista. Entonces vamos a someter el contenido, porque si se aprueba modificar el contenido, después veremos la redacción. Pero para ir avanzando más rápido, tenemos que ver si acogemos a la propuesta del CERNAC o mantenemos la propuesta de Hacienda. No sé si quedó claro el punto. Senador Arboe, ¿usted iba a decir algo? Algo ocurre con la conexión de Felipe que se ha cortado todo el rato. ¿Eh? Parece que los duendes están ahí, los duendes informáticos están tratando que no lo escuchemos. Felipe. No, está bien. ¿Se escucha mal? Sí, algo no, pero no es solo de ahora. Algo ocurrió durante toda la sesión, que esto es una broma, pero yo creo que es así, es bien recordar, que cuando va a decir lo más importante, como que se pierde la señal. Ahora, como tú explicas bien, después nosotros concluimos lo que no escuchamos, digamos. Voy a cambiarme de lugar, ¿ok? Pero algo ocurre con la conexión que se interrumpe en la mitad. Ya, entonces, votemos si estamos por Hacienda o por la propuesta de Hacienda o por la propuesta de CERNAC. Si estamos por la propuesta de CERNAC, tenemos que analizar una redacción, pero para hacerlo más dinámico. Ya. Yo por lo menos en este punto estoy de acuerdo con Hacienda, creo que lo simplifica. Entonces tomamos la votación, Hacienda o CERNAC. Si gana CERNAC, vemos la redacción. Si gana Hacienda, no hacemos cambio. Pedro, tomen la votación. ¿Hacienda o CERNAC? El presidente pone en votación una sugerencia formulada por el director del CERNAC
respecto del inciso segundo del artículo 7º. En sesiones anteriores, la Comisión vio esta disposición, acogió una indicación con modificaciones en el sentido de lo siguiente. El reglamento regulará el mandato de término y su vigencia. Lo que sugiere el director del CERNAC es intercalar que además deberá regular su formato, el formato del mandato de término. Esa es una idea, eso es lo que usted pone en votación. Sí, lo que pasa es que lo que plantea Hacienda es que no es necesario regular el formato del mandato, porque el mandato estaría constituido por la letra B de la oferta. Ya. Entonces, Hacienda o, hagámoslo económico, Hacienda o CERNAC. Ya. Dele, Pedro. Entonces, para entender... comenzamos con los que están presentes. Ya, porque perfecto. Quizás senadora Rincón. Hacienda. O sea que no. Sí, ¿por qué no? Sí. Ya. Senador Durana. No, pues yo que estoy presente. Ya, perfecto. Parto Ya. yo primero que estoy Presidente, presente. ya. Yo estoy por Hacienda, o sea que no. No. Estoy por catering, como se dice. ¿El senador Durana? La propuesta de Hacienda. Senador Galilea. ¿Estuvo conectado? Vamos con Hacienda. Senador Arboe. Por el CERNAC. Entonces se rechaza porque son 4 en contra y solamente 1 Se a rechaza. favor. Se Ya. rechaza. Director del CERNAC, pasemos al punto siguiente. Gracias, presidente. Artículo 8º, retracto o arrepentimiento. Está en la... Presidente, Perdón, senador Galilea, ¿usted quiere decir algo? es que mirando el artículo 7º, una lecerita de redacción, en el inciso segundo dice: con la aceptación de la oferta de portabilidad. No lo muevas, Pedro. Es Álvaro el que lo está moviendo, Pedro no movió nada. Ya, ahí está, dígalo. Dice, el inciso segundo parte: con la aceptación de la oferta de portabilidad, el cliente otorga, debe decir, el cliente otorgará, un asunto de redacción. ¿Se entiende? Sí. Eso a su consideración, presidente. Pero No, creo que no, queda... tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Es taxativo, me parece bueno. Pero otorgará. Es como que lo deja condicionado al futuro y lo otorga en ese acto. O debe otorgar. No, pues no debe, otorga. Con la aceptación de oferta de la el cliente otorgará un mandato de término al ¿Otorgará cuándo? Con la aceptación. Está otorgando. Con la aceptación de la oferta, el cliente otorgará. No otorga, está mal. Otorga. Otorga. Yo, por lo menos, yo creo que debería decir otorga, porque en ese acto otorga. En cambio, otorgará de entender que lo va a hacer después. ¿Y cuándo lo hace después? Eso no está regulado. Se supone que en ese momento lo otorga. No, porque lo otorga después de la aceptación de la portabilidad. Pero mira, no me corto la pena. Me parece a mí que queda mejor dicho otorgará. Pero si a usted no hago pelea de esto. Ya, lo que pasa, bueno, perdón. La secretaría de la tesis que el verbo, el tiempo presente establece claramente que es el momento, que en ese momento se otorga el mandato, no en un acto posterior. Pero entendiendo la generosidad del senador Galilea, que no va a insistir en su propuesta, vamos a pasar a otro punto. El director del CERNAC tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En la lámina tercera de nuestra presentación, segundo punto se refiere al retracto o arrepentimiento. Y ahí nuestras observaciones, si bien no tenemos una reacción propuesta, hice relación con 3 puntos. El primero es que nuestra sugerencia es mantener el vocablo retracto, dada su naturaleza jurídica, y además por considerarla esta una regla especial de retracto que se puede entender... se puede entender si bien vinculada a los principios que establece para el retracto la Ley de Protección al Consumidor y en general una amplia doctrina en relación a este tema, es distinta de la hipótesis del artículo 3 bis de la Ley del Consumidor, es decir, lo que se contempla actualmente.
Es decir, nosotros consideramos que manteniendo la voz de retracto, de acuerdo a su naturaleza jurídica, es bastante consistente, sin perjuicio de que es una regla especial y, por tanto, una hipótesis que no hay espacio para confusión en relación a las otras que ya están descritas en la ley del consumidor. Sí. En relación al tema de fondo, evidentemente que esto ha tenido distintas modificaciones, este artículo, por los cuales se contempla un sistema en el cual el cliente, al ejercer este derecho, previamente habiendo hecho algunos abonos, se debe, vamos a decir, rendir cuenta en relación a precisamente qué es lo que hizo la institución en relación a esos abonos, teniendo en consideración que la norma establece que puede retener los servicios ya prestados, haciendo una analogía con lo que ocurre con el retracto en materia de universidad, que permite retener monto administrativo, en ese caso hasta un 1%. Y aquí lo que vemos es que existen varias alternativas. Si el abono fue superior, hay devoluciones. Si el abono fue inferior, incluso el cliente puede quedar con diferencias negativas en el cual tiene que pagar de forma adicional a este proveedor. Nosotros presentamos 3 alternativas. Una es asegurar la transparencia respecto a estos costos vía una rendición de cuentas de los servicios ya prestados. Que haya claridad respecto a la estructura de costos, cuáles son estos servicios, de qué forma ya están prestados, distinguir quizás aquellas, entre comillas, comisiones que puedan referirse a servicios prestados por el mismo proveedor o costos específicos que fueron solventados, como por ejemplo estudio de títulos u otros documentos que se hayan encargado a terceros, que hayan cobrado por ellos, en relación también a la consulta que nos hace la senadora Rincón. La segunda alternativa que nosotros proponemos es fijar un límite, sea porcentual, dado el ejemplo que dimos en materia de universidad, o un baremo que establezca cobros máximos para poder objetivizar este análisis y simplificarlo. Y la tercera alternativa es derechamente, y hemos visto algunos sistemas comparados que existe algo similar, que haya una gratuidad del proceso. Obviamente, esto significa que hay subsidios cruzados de parte de quienes solicitan estos documentos por parte de los clientes que no lo hacen, y eso evidentemente que tiene un efecto en el mercado. Sin embargo, hemos visto que en sistemas hay esta alternativa. Sobre este punto el senador Arboe había hecho llegar una minuta, me da la impresión, sobre si utilizar el vocablo retracto o arrepentimiento. No una minuta, fue planteado en la discusión a ese respecto. La verdad es que más bien lo que cité fueron las normas del Código de Comercio y otras, digamos, que más bien sugerían hablar de arrepentimiento y no retracto, toda vez que el retracto suponía la existencia de un contrato previo y aquí no había contrato. Claro. Sí, pero en los documentos que se distribuyeron ayer, me parece. Presidente. Estaban los comentarios de la... Ah, no, lo mandó Pedro. Al tiro le doy la palabra, senador Galilea. Hay un documento que envió Pedro de la biblioteca, me parece, que hablaba de este tema, ¿o no, Pedro? No sé si usted se recuerda. Mire, dentro de los documentos... ¿No será el documento de James Wilkins? Sí. Ese, tal cual. Hay un documento que nos mandaron de que la palabra arrepentimiento es bien concordante con la expresión del Código de Comercio, tal como decía Felipe en la sesión anterior, pero que aparentemente en el derecho internacional se ocupa más la palabra retiro. Así, tal cual. Retiro de la propuesta, que entonces tendríamos que decidir si nos quedamos con el retiro o con el arrepentimiento, en el fondo, de acuerdo al informe mandado. Tal cual. Senadora... Gracias, presidente. A mí me preocupaba que lo que estábamos legislando acá, y como está muy estrechamente vinculado con la ley del consumidor, y celebro que esté el director, quede claro respecto de las implicancias que tiene, porque, y lo detallamos en la minuta que hicimos, porque de lo contrario, y por eso le pedíamos a la biblioteca y al Ejecutivo que nos precisara, cuando hacemos mención o nos remitimos a otras normas, qué efectos tiene para, en este caso, el consumidor esa remisión. Y hicimos lo que la biblioteca nos haya aportado. Lo que pasa es que aquí el SENAC ha planteado 2 temas. Uno, se ocupa el vocablo arrepentimiento
o retracto, que el CERNAC plantea que se utilice la expresión retracto, o retiro, que es lo que plantea la Biblioteca del Congreso, y el tema de fondo, que es, en caso que se hayan prestado servicios, obviamente no se devuelven los fondos que tienen que costear esos servicios. Pero el SENAC se pone en otra hipótesis, que es que incluso haya un saldo a favor de la institución financiera, en cuyo caso el cliente tendría que pagar. Y ahí plantea distintas alternativas, planteó 3 alternativas, dentro de las cuales se considera un porcentaje máximo, en fin. Entonces, vamos primero a la forma. Si hablamos de retracto, retiro o arrepentimiento. Entiendo que el senador Galilea está proponiendo retiro, ¿no? No, creo que hay que optar entre, me parece que las opciones son arrepentimiento o retiro. No tengo más opinión de que el Código de Comercio habla de si fuera retiro, ¿cómo quedaría la redacción? ¿El cliente podrá retirar la aceptación tal cual? Sí, Álvaro. Habría que componer la redacción, entonces sería artículo 8, retiro de la aceptación de la oferta. El cliente podrá retirar la aceptación de la oferta mientras no hubiere celebrado con el nuevo proveedor a lo menos uno de los contratos especificados en la oferta. Si el cliente ejerciera este derecho, el nuevo proveedor estará obligado a devolverle cualquier suma abonada dentro de los 5 días hábiles bancarios siguientes, reteniendo solo el monto que corresponda a servicios ya prestados.
todos los informes que él paga. Lo que planteó Él Felipe, ya lo resolvimos en la sesión anterior, que efectivamente Sí, a propuesta del senador Arboe, que es que se le devuelve Sí. y además se destruye, entre comillas, toda la información que el banco tenga en caso de no prosperarla y no puede ser utilizada para otros fines. Senadora Rincón. Presidente, ese punto estaba en la minuta que acompañamos formalmente a la comisión como solicitud, pero creo que sí, está resuelto, se recogió. Pero yo es que quiero recoger algo que dijo el senador Arboe hace un rato atrás y que lo vuelve a reiterar ahora. Yo creo que tiene que haber un resumen que tenga el cliente respecto de lo que conlleva esta operación, porque tiene que haber claridad y transparencia respecto de los pagos, los reintegros, los documentos, o sea, que de verdad exista claridad respecto de la operación para ambas partes, para las tres partes en realidad, para quien era el servidor del crédito, para el que se lo lleva y para el cliente. Yo creo que eso lo dijo el senador Arboe, no sé si lo tenemos expresamente consignado, pero creo que eso es muy, muy importante en esta operación. Las redacciones, no sé si están disponibles en el texto que está en pantalla. Tiene que compartirlo, me dice aquí Álvaro. Ahora voy a compartir el texto con ustedes. Ya. ¿Y? ¿Está Un segundo. Sí, ya. Vamos a esperar que comparta. Acá. Ahí. Pantalla. Ahí. Ahí, perfecto. Ahí parece que estamos. ¿Tienen el? ¿Qué página? Usted tiene que manejarlo. ¿Quiere que partamos por el que estamos viendo ahora o las redacciones? Partamos por el orden cronológico, por el orden de números, porque así vamos a... 6B. En la primera... Para ir resolviéndolo en orden correlativo. Ya, la primera materia que vimos era la del artículo 4, entonces ahí está la redacción completa que proponemos nosotros. Lo agregado está en color, ¿en qué color? Morado. Morado. Morado está lo nuevo, sí. En caso que el proveedor inicial no envíe los mencionados certificados en los plazos y formas correspondientes, el proveedor solicitante deberá informar dicha situación al cliente y al Servicio Nacional del Consumidor. Pregunta, ¿no se establece plazo para esta información? Le pregunto al director del CERNAC. ¿O es necesario establecer plazo? Perdón, sí, presidente, Catherine. esta información es la que está el plazo en la norma del consumidor y que fue la que vimos en la sesión anterior, que llevábamos a el certificado de liquidación. No, digo otra cosa. El plazo para informar el incumplimiento, no el plazo para entregar el certificado. Sí, ya, perfecto. Son dos cosas distintas. ¿Está el director del CERNAC todavía conectado? Presidente, nosotros creemos que ese plazo podría estar incorporado en el reglamento.
el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad. Con eso se incorpora... no, quedó claro, porque eso es lo nuevo. Ya. Se incorpora Eso lo es lo planteado nuevo. por el senador Arboe. Senador Arboe, Sí. Sí, perfecto, está perfecta. ya, voy a recabar la unanimidad. Senador Arboe da la unanimidad. Senador Durana, Apruebo. Ok. senador Galilea, Ok. senadora Rincón, también unánime. Perfecto. Pasemos al siguiente. Ya. ¿Qué? Ah, ya. Ahí, agregué. No les puse en colorcito, déjenme cambiarle el color. Inicio. Es un verdadero arcoíris Morado. el documento. Estamos con todos. Ahora sí. Dele. Está en morado la parte que estamos agregando. Ya, ¿se las leo si quieren? Sí. Aumenta el tamaño Ya. de las letras, Catherine. Ah, ya, perfecto. Voy a aumentarlo. A 18, Sandra. Una letra por página, así como estamos. Pedro, ¿usted no ve lejos de cerca? Pedro, ¿usted no ve lejos de cerca? Ya. Ya, vamos a aumentar a Tenemos problemas porque en nuestro... 16. Ya, si quieren se los leo. Es Yo con la tampoco. palabra arrepentimiento, el artículo 8, ¿Ya? arrepentimiento de la aceptación de la oferta. El cliente podrá arrepentirse de la aceptación de la oferta mientras no hubiere celebrado con el nuevo proveedor a lo menos uno de los contratos especificados en la oferta. Si el cliente ejerciera este derecho, el nuevo proveedor estará obligado a devolverle cualquier suma abonada dentro de los 5 días hábiles bancarios siguientes, reteniendo solo el monto que corresponda a servicios ya prestados y rindiendo cuenta de estos. Ya. Estoy de acuerdo. O sea, yo tengo una duda respecto de... Ya, vamos a resolver primero este punto. ¿Sería suficiente esta redacción? Estamos claros que rindiendo cuenta de esto. Sí. Sí, el CERNAC se había puesto en otra hipótesis que era que hubiera servicios prestados no pagados. Pero eso en ese caso tendría que pagar la diferencia, ¿se entiende? Porque aquí estamos hablando solo de la evolución de fondos. Está claro que si el monto es inferior a los servicios prestados, no va a haber devolución alguna. Y tendrá que pagarse la diferencia. Ya, sobre esta redacción se ofrece... el senador Arboe ya dio el acuerdo. Senador Galilea, senador Durana. Yo estoy ok. Senador Galilea, perdón. Estamos bien. Senador Durana. Estamos bien. Estamos recabando Ok. unanimidad. Senadora Rincón, unánime. Estamos recabando unanimidad. Ya. Yo ahí tengo la duda respecto de cómo quedó el otro tema, que era el retracto, entendiendo que no se cumplía, que no se aplicaba la norma del CERNAC. Eso se cambia en el 9 y yo entiendo que hay el que estaría de acuerdo. Ya, si pero eso quieren no lo hemos votado todavía. Ya, entonces vamos a votar el informe, el inciso final. Pedro, ¿por qué no explica ese punto? Como bien señala el presidente, algo que quedó pendiente fue qué ocurre con este inciso final del artículo 8, que dispone que la disposición del artículo 3 bis de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, que es precisamente el retracto, no se aplicará a la regulación contenida en este artículo. Y en la sesión anterior, en el informe que presentó el analista de la biblioteca, el señor James Wilkins, y también se refirió a este aspecto y dijo que esta norma debería ir en el artículo siguiente porque se refiere allá a contratación de productos y servicios financieros. Ya, pero yo planteé otro tema en esa sesión, que es que la referencia a que no se aplicaba este artículo debía ser explícita, en términos de que no podía haber retracto después de firmado el primer producto, porque esa es la excepción que se hace ya explicamos por la naturaleza de la portabilidad y particularmente por el tema de las garantías. Y eso con esta redacción no queda explícito. Pero cambiamos esta redacción,
la enviamos en respuesta a ese punto que dijo usted. El cliente Ya, puede leer. el derecho al retracto del artículo 3 bis. Ahora está explícito, porque la cambiamos Ya. por su comentario. Yo no la veo aquí en la pantalla. ¿La puede leer, por favor? Porque Es lo que está en rojo y dice es que lo que está en rojo... ¿Ya? el cliente no podrá ejercer el derecho a retracto del artículo 3 bis de la ley número 10.496 respecto de los contratos celebrados en un proceso de portabilidad. Eso no Sería aparece eso en la pantalla, contratos fíjese. celebrados. En la pantalla no aparece algo Problema. distinto. A mí me aparece en la pantalla, correcto. Sí, es este que estoy marcando. El cliente no aquí. podrá ejercer derecho de retracto del artículo 3 bis de la ley respecto de los contratos celebrados en un proceso... Ya, pero eso es respecto de cada contrato por separado. Esa Sí, reacción. Sí, O sea, podría retractar... claro. No se puede retractar de ningún contrato celebrado. Ya, lo que pasa es que lo que dice ahí es algo distinto. Yo entiendo que la propuesta del Ejecutivo era que, celebrado el primer contrato, no podría retractarse ninguno de los otros contenidos en la oferta, porque la oferta era un todo, Claro. unitario. Aquí es algo distinto. No se puede retractar de los contratos celebrados, por tanto, firmado un contrato, podría retractarse de los demás, de acuerdo a esa redacción. Esa redacción no contiene, no guarda concordancia con lo que el Ejecutivo había planteado originalmente. Sí, es verdad que nos falta claridad respecto de que después del primer contrato no podrá retractarse de los demás contratos contenidos en la oferta. Ya, entonces dejémoslo pendiente. Ya, perfecto. Ya, y si pudiera redactarse de manera más explícita. Estamos en la hora. Entonces, de todas maneras, vamos a dar un receso de 5 minutos para empezar la nueva sesión respecto al otro proyecto de ley. Y yo sé que hemos abusado de la confianza del director del CERNAC, pero le vamos a pedir si es posible que esté en la próxima sesión para que plantee los otros temas que están pendientes. Independientemente que está la minuta, que está muy buena, la estamos aquí leyendo, y de hecho hemos acogido, salvo una excepción, todo lo que ha planteado el CERNAC, pero sería bueno que estuviera el director del CERNAC para que pudiera explicar los fundamentos de los otros artículos. No sé si nos está escuchando. Sí, presidente. Sí, efectivamente, agradecemos la invitación, el tiempo, y vamos a hacer una nueva presentación con los aspectos faltantes de forma bien acotada en la próxima sesión. Que la mande antes, sí. Pero está la minuta aquí, está, perdón, el PowerPoint, lo tenemos en Sí, WhatsApp. Sí, pero va a mandar la nueva, dijo. Ya. Vamos a sesionar ¿cuándo?
y solo un punto es que ya la comisión, y se distribuyó, tiene las opiniones de los profesores Bofil y de los profesores Matus, también respecto de los temas penales y administrativos. Entonces, para que las miren, si les parece, consúltenlas con sus asesores, cosa de poder ya tener, llegar el día jueves con una opinión formada respecto de eso y solo votar. Perfecto. Perfecto. Además, la minuta la envió Felipe por WhatsApp. Sí, la tienen todos. Sí, no sé si Catherine la tiene, pero la tengo también. Estupendo, porque son dos. Una del profesor Matus, que dice relación con los temas administrativos principalmente, y otra del profesor Bofil, que dice relación con los temas penales. Entonces, en síntesis, para ir concluyendo, tendríamos sesión el jueves de 9 a 11 para ver proyectos de portabilidad, en la medida que mañana nos haga llegar la senadora Rincón y el senador Galilea el texto respecto del proyecto de remate, estaríamos en condiciones de despacharlo el jueves, pero para eso es clave que nos hagan llegar mañana el texto. Presidente, pero es que en respecto del tema de remates, lo que acordamos con el senador Galilea es retirar la parte que dice relación con prenda pretoria, por lo tanto no hay que mandar ningún texto. Se puede votar. Sí, lo que pasa es que habían distintas indicaciones, entonces habría que ver cuál es la que vamos a votar. Sí. Bueno, lo revisamos y no solo retirar prenda pretoria, porque hay indicaciones con plazos distintos, hay varias indicaciones, entonces tiene que concordar un texto y ese texto es el que someteríamos a votación. En todo caso, la senadora Rincón dice algo que yo planteé anteriormente que es efectivo, que es que en este proyecto más bien hubo consenso, incluso hubo también consenso o más bien opinión favorable adelante, ministro, de la otra, de quienes fueron consultados. Así que yo creo que no habría problema en despacharlo el día jueves en la medida que nos hagan llegar el texto anticipadamente. Perdón, ¿esas consultas las pueden hacer llegar? ¿Cuál consulta, senador Boé? ¿Esas opiniones a los que fueron consultados? Es que fueron sesiones, vinieron para acá. Vinieron los fiscales, el conservador. Sí. Vamos a enviar todos los antecedentes de las sesiones ya celebradas. Esto respecto a los remates. Así es. En general, había acuerdo con la ampliación de plazos procesales. Hay que ver cuáles, porque hay distintas indicaciones, y había acuerdo respecto de la postura mínima, el valor mínimo de remate. Ahí sería, que yo entiendo que dejaron unos documentos. Si nos pueden mandar eso o la posición de ellos, ideal. Perfecto. Ya, Pedro entonces queda mandatado para enviar los antecedentes. Perfecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y vamos a sesionar en